Ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir el caso. Es un caso corto, en verdad. Operativamente creo que es casi directo. No va a haber mucho tema ahí. Pero sí nos va a servir para afianzar o recordar algunas cosas que ya más o menos intuimos, ¿no? Que más o menos intuimos. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Voy a compartirles mi pantalla. A ver, confírmenme, please, que ven la pantalla y que también escuchan lo que estoy hablando. Me confirman y ya comenzamos. Sí, sí se escucha y se ve, Renzo. Ah, perfecto, gracias. Entonces arrancamos. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Práctica de guía 7. Caso inmobiliaria Las Camelias. Vamos a revisarlo. Esto es valorización de empresas. Inmobiliaria Las Camelias es propietaria de un edificio de oficinas que fue construido en el año 2013. ¿Ya? Entonces acá hay una entidad. Inmobiliaria Las Camelias. Dice que ellos son propietarios del edificio, ¿no es cierto? Pero el edificio está hecho sobre un terreno que no le pertenece a la inmobiliaria, sino a otra entidad que se llama Congregación Hermanas de la Caridad. Entonces, hasta aquí, ¿tiene sentido esto? ¿En la vida real se hace? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. En este caso, el propietario del terreno es la congregación. Y el propietario del edificio que se construye encima del terreno es la inmobiliaria. La figura legal que se utiliza en la práctica para esto, si no me equivoco, se llama algo como que cesión de derechos sobre superficie, una cosa así, y permite justamente esta figura, ¿no? Que él no sea el dueño del terreno en el que construya, pero el dueño igual permanece con la propiedad del terreno, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se hace esta figura tan extraña? Se hace porque de esta manera el que es dueño del terreno, ¿no es cierto? El que es dueño del terreno posiblemente no tenga fondos para levantar el edificio y luego alquilarlo, ¿no? Porque requiere una inversión considerable. Entonces, puede ser que, por un lado, el dueño del terreno, el dueño original del terreno, no pueda acceder al crédito, o no tenga el dinero suficiente, o como en este caso, ¿no? Que es una congregación, entonces ningún banco va a poder prestarle a esta entidad, ¿no? Entonces, lo que se hace es eso. Y por el lado de la otra empresa, ¿por qué le convendría a la inmobiliaria hacer eso? Si al final del contrato él le va a dejar el edificio nada más. O sea, va a pasar, como dice acá, gratuitamente a propiedad de la congregación. ¿Por qué haría eso? Bueno, porque casualmente en el negocio inmobiliario hay dos partes de la inversión, ¿no? La primera parte es conseguir el terreno y la segunda parte es la edificación en sí. Pero conseguir el terreno y comprarlo usualmente es súper, súper caro. Y si te pones a pensar, en una ciudad como Lima, en la que en algunas zonas el precio por metro cuadrado es carísimo, entonces súmale eso a buscar una buena ubicación, entonces ese factor de búsqueda de terreno y el costo del mismo se hace crítico. Pero en este caso, la inmobiliaria ya no tendría que comprar el terreno, simplemente lo va a usar y solamente va a gastar en la edificación y va a ganar los flujos de los alquileres de todos los años. Entonces es como una relación win-win, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda parecer un poco raro, estas figuras sí existen en la práctica, ¿no? Bueno, continuemos. Dice que el contrato entre ambas organizaciones es por 25 años, ya tenemos nuestro horizonte de evaluación, ¿cierto? Pintarlo así. Y que la congregación, lo que conversábamos, ¿no? Que le cede el uso del terreno a la inmobiliaria. Y la inmobiliaria gana con el usufructo del mismo, ¿no? Claro que obviamente va a pagarle mensual o anualmente, dependiendo sea el caso, a la otra entidad, a la congregación, ¿no? Entonces la congregación al final va a tener un edificio y va a rentabilizar todos los meses su terreno o todos los años su terreno. Luego nos dicen que el edificio tiene un área alquilable de 7.500 metros cuadrados, entonces ya vamos llenando el Excel.
alquilable, grados. Ocupabilidad 90. Bien, en la ocupabilidad tenemos que, a ver, dice que su índice de ocupabilidad siempre ha estado arriba del 90%. Entonces, seamos conservadores y tomemos este dato. No sabemos si en algún momento del horizonte de evaluación va a ser 91, 92 o 90, pero como dice que no baja de 90, tomemos 90, que es el dato certero que tenemos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más tenemos acá? Dice que el fondo de inversiones Aurora Boreal, en adelante el fondo, ¿de acuerdo? Esta es otra entidad, una tercera entidad. Es un fondo de capitales privados que invierte en distintos negocios y ha identificado una oportunidad atractiva en la compra de 100% de acciones de la inmobiliaria, o sea, de esta empresa de acá. Con tal objetivo, ha sostenido reuniones preliminares con corredores inmobiliarios y autoridades municipales para levantar información, ¿no? Y nos presenta la información y nos piden valorizar las acciones de la compañía, de esta empresa. Y acá nos dan los datos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, por un lado, la valorización de una empresa no es otra cosa que el valor, bueno, un método para calcularlo es el valor presente de todos los flujos futuros, ¿no es cierto? Imagínate que tú traes a valor presente todos los flujos futuros que va a generar la empresa y te salga 100. Entonces, para ti esa empresa vale 100. Si tú le ofreces al dueño de esa empresa 50, 70 u 80, estás haciendo un buen negocio porque estás comprando algo que vale 100 por 70, 50 u 80, ¿cierto? Ahora, si el precio de venta es 150, estás haciendo un mal negocio porque eso solamente vale 100, ¿no es cierto? Ok, más o menos así funciona. Entonces, la valorización es el valor presente de los flujos que va a generar, ¿cierto? ¿Cuánto vale el día de hoy? Porque hoy día yo voy a hacer la transacción. A eso le tenemos que añadir la particularidad que tenga esta compañía de acá, en dos aspectos, en el aspecto de la caja y en el aspecto de las deudas. En el aspecto de la caja, porque sí hace la diferencia que esta empresa, por ejemplo, tenga 1 millón de soles en su cuenta corriente o que no tenga nada, ¿no es cierto? Entonces es por eso que al valor presente de los flujos se le suma la caja que tenga la empresa, porque es una caja que va a pasar a mi poder, ¿no es cierto? Voy a sumar. Y asimismo le voy a restar la deuda financiera que esa empresa presente, porque son fondos que salen, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Entonces, teniendo eso en cuenta que la valorización es el valor presente de los flujos más la caja menos la deuda financiera, ya podemos intentar la valorización en este caso, ¿no? Complicado no es, vamos a hacer un flujo así. Ok. ¿Cuántos son los ingresos? A ver, son 7.500, que es el área alquilable, por el 90% de ocupabilidad, ¿no es cierto? No todo se va a alquilar, sino solamente el 90%. Y por el alquiler, que son $24 el metro cuadrado. Entonces son $24 mensuales, ¿no es cierto? Vamos a multiplicarlo por 12 para anualizarlo. Tendríamos este importe. Vamos a darle formato. Listo. ¿Qué más? Ya están los ingresos. Tenemos gasto de planillas. Son $20.000 mensuales. Está olvidando. Gastos generales. Los gastos generales ascienden a $10.000 mensuales. Tributos municipales. Tributos municipales que son $25.000. Esto ya está anual. La regalía, que es el pago que le hace a la congregación el dueño del terreno, es el 5% de los ingresos brutos anuales.
de estos ingresos brutos. ¿Qué más? La depreciación, ¿no es cierto? Tendríamos una utilidad antes de impuestos, ¿no? ¿Qué sería esto menos esto, menos esto, menos esto de acá y esto otro? Y continuamos. ¿Qué otro dato nos presentan acá? Vamos a ver. El impuesto de la renta es 30%, o sea, el T es 0.3. Entonces, tenemos una utilidad de impuesto. Luego, ¿cuánto es el impuesto de la renta? Impuesto A por estas ganancias de acá, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos una utilidad neta. Pero para llevarlo a flujo, vamos a devolverle ese gasto no desembolsable, que son los 250. Y nos quedamos porque aparentemente no hay reinversión ni capital de trabajo operativo. Entonces, esto más esto. Entonces tendríamos que esto es lo que generaría inicialmente este proyecto o esta empresa necesariamente. Estamos hablando de esta empresa. Y a continuación tendríamos que valorizar, ¿no es cierto? Ese es el resultado de un año. Así que tendríamos que buscar todos los años. Entonces vamos a copiar 25 años. Así que jalamos todo. O simplemente la última fila o hacerlo con fórmula de primero. Entonces verificamos que todo quede igual para que no tengamos errores. A ver, esto está establecido, es un dato. Aquí está restando, el impuesto también, la utilidad neta y la depreciación. Y acá sumamos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué más tenemos acá entonces? Siguiente. Asimismo, usted ha obtenido información de mercado de capitales y es la siguiente. Entonces, esto te dan para calcular tu tasa de descuento, ¿no es cierto? Sin embargo, en este caso, este fondo de inversiones lo va a comprar con fondos propios, no va a financiar ese proyecto. Entonces tendríamos que valorarlo con el CAE nada más, ¿no? Porque no presenta deuda. Entonces vamos a calcular el CAE. Entonces sería más o menos así, ¿no? Tenemos un beta. Esto es, claro, desapalancado porque no hay deuda, que es 0.70. Una tasa sin riesgo, ¿no? Una tasa sin riesgo que vendría a ser el RF, es 100%. Tendríamos una prima de mercado que es 6%. Tendríamos un riesgo país que es... Ya tenemos casi todos los datos.
Entonces, vamos a hallar el CAE. El CAE vendría a ser la salida de riesgo más la beta por la prima de mercado más el riesgo país. Entonces ese es nuestro CAE, ¿no es cierto? Entonces a esa tasa vamos a evaluar esto porque en realidad no hay deuda, así que lo evaluamos con la tasa, el costo del capital propio. Entonces sería tal que así, ¿no es cierto? Fórmula, tasa y todos los valores del 1 al 25. Tendríamos, le vamos a quitar esto porque estamos hablando en dólares. Entonces, esto valdría la empresa, ¿no? Esto valdría la empresa. Pero habíamos visto que este valor no iba a quedar ahí, ¿no es cierto? Sino tendríamos que ver si esta empresa tenía caja y tenía deuda. Entonces acá el caso nos presenta el estado financiero de esta compañía inmobiliaria, ¿no? No del fondo, sino de la compañía inmobiliaria. Y esta compañía inmobiliaria no tiene deuda financiera, eso es comercial, así que no lo consideramos, pero sí tiene caja, que son 500.000. A estos 10 millones le vamos a sumar la caja, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la valorización, ¿cuánto sería? La suma, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que esta empresa valdría, según nuestro cálculo, un poco más de 11 millones de dólares. Dice que le presentamos la oferta, bueno, ya sabemos de cuánto, de 11 millones de dólares, y la inmobiliaria rechazó diciendo que con el auge que ha tenido el mercado inmobiliario, los edificios similares venden oficinas a razón de $2,000 el metro cuadrado. Entonces, y no quieren aceptar la oferta. Entonces, ellos tienen 11 millones y ellos quieren vender, vamos a poner el precio de venta. ¿En cuánto lo quieren vender ellos? En $2,000 el metro cuadrado. Entonces multiplicamos 2,000 por 7,500. Listo. Entonces ellos quieren vender en 15 millones de dólares. Nosotros hemos valorizado esto en 11 millones, entonces obviamente no hay negocio, no hay trato, no deal. Y nos dicen que obviamente no van a aceptar esta oferta porque para ellos eso vale 15 millones y nosotros vamos a pagar 11 millones y pico. ¿Qué más? Dice que ahora usted tiene la misión de evaluar si se puede mejorar la oferta inicial. Y de sus clases de finanzas 1 con Bertolotto, recuerda que el endeudamiento puede generar valor si es bien utilizado. Y como la inmobiliaria no tiene deudas, esa variable podría ser gestionada por el fondo al acceder al control total de la empresa. Claro, en este caso, el fondo ahora ya va a financiar una parte de la adquisición de la empresa con deuda, ¿no es cierto? Entonces dice, enterado del caso, un amigo suyo que trabaja inmerso en el mercado de capitales piensa que por la confiabilidad de los flujos de caja del negocio podría estructurarse una división de bonos. O sea, aquí ya no solamente va a haber KE, sino también va a haber un KD, ¿no es cierto? En las condiciones de mercado de hecha emisión, bla, 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 ta, 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 y nos dicen que el KDI es 8%, ¿no es cierto? Vamos a señalar acá. Perfecto. Con esa información complementaria, usted fija así su plan de trabajo, tomando como punto de partida la primera valorización efectuada, que es la que nosotros hicimos acá, ¿no es cierto? Que vale 11 millones y un poco más. Y dice acá que vamos a tener dos escenarios, ¿de acuerdo? El primero con un ratio de deuda capital de 1 y el otro con deuda capital de 2, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar a resolver. Como nosotros sabemos, si nosotros le metemos deuda al proyecto, este proyecto va a tener un WACC
que posiblemente sea menor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, elevaría el valor de la empresa. Entonces, vamos a ver ese efecto, digamos, en términos numéricos. Entonces, vamos a poner el escenario 1. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos un escenario en el cual tiene una proporción deuda capital de 1. Es deuda capital e inversión total. Deuda capital es 1, la inversión total sería la suma de ambos, ¿no es cierto? Entonces, como ya le vamos a meter deuda, no solamente tendríamos que evaluar con el CAE, sino también vamos a tener que hallar un WACC, ¿no es cierto? Entonces, como va a cambiar la proporción deuda capital, ya no vamos a utilizar una beta desapalancada, sino al contrario, vamos a utilizar una beta apalancada, ¿no es cierto? Entonces, empecemos por ese lado. Empecemos por ese lado. Entonces, tenemos que hallar una nueva beta, que en este caso es apalancada. Apalancada. Y la beta apalancada va a ser igual a la beta, no sé, la beta desapalancada, ¿no es cierto? Por 1 más 1 menos t, que es 1 menos 0.3% por deuda entre capital. Vamos. Y la beta nos sale 1.19, una beta apalancada, ¿no? Obviamente mayor que la beta desapalancada. Entonces, ya podríamos calcular nuestro CAE nuevo, ¿no es cierto? Que vendría a ser la tasa libre de riesgo más la nueva beta, que es la apalancada, por acá el RM menos el RM menos el RF, y finalmente le sumamos el riesgo. Y tenemos un nuevo CAE, mayor que el anterior, claro, más caro, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos un CAE, ya podríamos hablar de un WACC. Entonces, vamos a poner el CAE que es 8%. Digamos el WACC. Entonces, el WACC sería el costo de la deuda, y luego la proporción deuda al por 1 menos 0.3, que es, le vamos a sumar lo correspondiente al CAE. CAE es esto de acá y lo multiplicamos por su respectiva proporción respecto a la inversión total. Entonces tendríamos que un WACC de 8.87. Entonces, este sería nuestra nueva tasa de descuento bajo este escenario. Así que calculemos porque los flujos no van a cambiar, ¿no es cierto? Este último flujo que hemos hallado es el mismo. Por si tienen alguna consulta, me interrumpen, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, tendríamos una nueva valorización. Entonces, un valor presente de los flujos sería el siguiente, ¿no? Utilizamos ya nuestra nueva tasa y jalamos todos los valores. Entonces, tendríamos un nuevo valor para la empresa. Igual la caja no cambia, ¿no es cierto? Son 500.000 que tendríamos que tener en consideración y ya tenemos un nuevo valor para la empresa, ¿de acuerdo? Ya tendríamos un nuevo valor para la empresa. Entonces, este valor es mayor que el anterior. Vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros al introducir el componente de la deuda que no había en el escenario base, al introducir el componente de la deuda, estamos haciendo que esta empresa, esta operación o este proyecto tenga un mayor valor presente. ¿Por qué? Porque, bueno, la deuda tiene su escudo fiscal que nos ayuda siempre a bajar un poco ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto más vale
podemos sacar el diferencial, ¿no es cierto? ¿Cuánto más vale? Vale esto menos esto. Entonces podríamos concluir que el efecto de la deuda hace que este proyecto valga más. ¿Exactamente en cuánto? $287,125 más, ¿no? Ese es el escenario 1. Vamos a ver el escenario 2. Escenario 2. La dirigida no estaba para nada complicada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este escenario número 2? A ver. Escenario número 2, tenemos que trabajar con deuda capital de 2, ¿no es cierto? Una deuda capital que sea ahora 2. Pues lo mismo, ¿no? Deuda, la deuda es como 2, el capital como 1 y esto es como 3. Dado que tenemos esta nueva configuración, vamos a tener una nueva beta apalancada. La beta apalancada nueva, vamos a ver, la beta apalancada nueva, ¿cómo sería? Sería la beta desapalancada por menos 0.3 por deuda entre, es el escenario 2, deuda sería, vamos más o menos así, 8 el nuevo beta, entonces tendríamos un nuevo CAE. El CAE es esto de acá, más nuestro nuevo beta por RM menos RF más riesgo país. Entonces nuestro nuevo CAE sería 15.08. También tendríamos un nuevo WACC, ¿cierto? Es el mismo. No dicen que si tomamos más deuda nos van a bajar la tasa ni nada. Tendríamos que el nuevo WACC sería como sigue, ¿no? AD por deuda entre inversión total por el escudo fiscal más el CAE por su respectiva proporción, ¿no? Entonces tendríamos un nuevo WACC bajo esta nueva estructura. Entonces, esta sería nuestra nueva tasa de descuento. Vamos a poner el formato de porcentaje. Nueva tasa de descuento si es que nosotros incluimos en nuestro proyecto un financiamiento que sea el doble del capital inicial, ¿no es cierto? Que sea el doble del capital. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Valorizar la empresa. Entonces, la empresa valdría como sigue, ¿no? Valorización sería utilizando la nueva tasa que tenemos. Los flujos son los mismos. Estos no van a cambiar del año 1 al 25. Ya tenemos que igual siempre considerando la caja, nuestra nueva valorización son 11.500.000, ¿no es cierto? O sea, esta empresa, este proyecto ha crecido de valor a lo que originalmente era, ¿no es cierto? Ha crecido de valor a lo que originalmente era. ¿Cuánto? Vamos a hallar el diferencial. O menos el escenario base, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es la demostración práctica que la inclusión de una deuda nos ayuda a incrementar el valor del proyecto, ¿no es cierto? Nos ayuda a incrementar el valor del proyecto. Incluso se puede cuantificar, como lo hemos visto con este diferencial.
Incluir deuda en igual magnitud que capital propio hace que este proyecto incremente valor en $287,000 y en el escenario en que se incluye la deuda que sea el doble del capital propio, incluso es más, ¿no es cierto? Incluso es más. Aunque lamentablemente igual no llega, obviamente, al monto que estaba pidiendo la inmobiliaria porque era demasiado exigente, sus 15 millones, así que posiblemente no haya trato, no haya negocio. Pero de esta manera hemos visto cómo valorizar un poco la empresa, ¿no es cierto? Entonces, paso, porque aquí creo que ya no hay más. Un repaso era, tenemos que hacer un estado financiero, ¿no? Ya, estado financiero. Primero, y cobrar al que es la suma de las partes, ¿no? Por el lado del pasivo y patrimonio, cuentas por pagar, social, reservas, utilidades acumuladas. Entonces, ¿cómo haríamos para proyectar el balance? Tenemos que partir de un año base, ¿no es cierto? 0 año 1. Y vamos a vaciar primero los datos. Esto es 500, 150, 8,750 creo que era. Y para este lado de acá, son 50. 602 y 848. Entonces tendríamos que pasar al siguiente año y ver qué cambió, ¿no es cierto? Ver, borramos los datos y comenzamos a pasar cuenta por cuenta, considerando la variación posible que haya tenido esa cuenta durante el año, ¿cierto? Entonces empezamos de la siguiente manera. La primera cuenta es tesorería. Entonces, acá vamos a poner año 1. La primera cuenta es tesorería. Sería igual a la tesorería del año anterior más la caja que se genera en ese año. Entonces, ¿cuánto de caja se genera en este año? Bueno, este importe de acá. Pero este importe está en unidades y este balance está en miles, así que siempre tengan cuidado con eso. Entonces, unidades, ya ahora sí está en miles. Entonces, es caja inicial. ¿Qué caja se genera? Se genera la caja que corresponde al flujo de caja que hemos hallado en el año 1, ¿no es cierto? Y alguna salida de efectivo. Y acá nos dice que el efectivo que sale corresponde al reparto de utilidades, ¿no? Entonces, reparte la utilidad neta del año anterior totalmente menos el 10%. Entonces, la utilidad neta del año anterior la encontramos acá en utilidades acumuladas, ¿no es cierto? Vamos a repartir todo menos el 10%. Entonces, esa salida de caja va a ser igual a esto, pero por el 90%, 0,9, ¿no es cierto? Entonces, nuestra caja de final, digamos, nos quedaría así. Las cuentas por cobrar no dicen cambia, así que permanece igual. El activo fijo tampoco, o sea, no se adquiere nada nuevo, permanece igual. Y la depreciación acumulada, pues pasa un año más y se deprecia un poco más, ¿no? Entonces va a ser igual a la de este año, pero agregándole en negativo, porque está restando, en negativo este importe de acá, que es la depreciación del ejercicio, ¿no? Y lo dividimos entre 1000. Entonces, así sería hasta esa parte. Vamos a ir por el lado del pasivo y el patrimonio. Las cuentas por pagar no cambian. El capital social sigue igual. Las reservas se van a incrementar porque estas utilidades del año inicial se van a dividir 90% para los accionistas en reparto de utilidades y 10% va a subir acá. Estas reservas van a ser
esto de acá más esto por 0,1, que es el 10%, y las utilidades acumuladas van a ser, vamos a ver, cuáles son las utilidades acumuladas, cuánto de utilidad generó ese año, ¿no? Que es, la utilidad ya no sería esto, porque es el flujo, la utilidad está acá arriba. Así sería